La increíble verdad de su camarera embarazada, su esposa oculta de hace 6 meses. La vida de Juan se había construido sobre cimientos de sacrificio y honestidad, levantando cada ladrillo desde un hogar modesto en Latinoamérica hasta alcanzar el estatus de ingeniero en Madrid. Pero todo su mundo se había tambaleado cuando la noticia del escándalo de su esposa Elena llegó a sus oídos como un eco irrefrenable que lo ahogaba. La presión de esa sociedad que observa con desdén a quienes emergen de raíces humildes se sentía como un yugo en su alma. Se encontró a sí mismo, sentado en su café habitual, buscando un trago de normalidad entre los murmullos y el aroma a café recién hecho. Sin embargo, las palabras de su mente eran un constante lamento. ¿Podrá su amor sobrevivir a este golpe? La pequeña cafetería de la esquina, repleta de sabores familiares, le ofrecía un momento de consuelo. Allí conoció a Laura, la joven camarera embarazada que apareció en su vida como un rayo de luz inesperada. Su risa era un bálsamo para sus heridas, sus miradas una conexión que desataba en Juan una chispa de esperanza que creía extinguida. Mientras conversaban, Laura compartió un secreto familiar que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Un linaje que entrelazaba sus historias, revelando secretos impensables y levantando interrogantes sobre su vida. Era un dilema abrumador. La lealtad hacia su esposa, la mujer con la que soñó y construyó su vida juntos, ahora se cuestionaba. La revelación de Laura le hizo sentir que el pasado se deslizaba por sus dedos, llevándose consigo la fe que había depositado en su matrimonio. El peso de la historia parecía dispersarse en el aire y le llenaba de dudas. Lo que había aprendido sobre la vida, sobre el amor, compitió contra un nuevo entendimiento que desafiaba su todo. ¿El amor podía realmente resistir la sombra del engaño? El susurro de una traición y una verdad oculta pulsaba en su mente como un tambor lejano. A medida que la conversación avanzaba, Juan se sentía cada vez más atrapado, rodando en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la devoción familiar que siempre había colocado en un pedestal. Por otro, el deseo crudo de entender qué más le era ocultado. Las palabras de Laura, frescas y cargadas de significado, se colaban en su cerebro, inyectando una mezcla de angustia y curiosidad que susurra sus propios deseos de justicia. Su mente corría desenfrenada, buscando respuestas donde solo había preguntas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras palabras después emergían de su boca, el sonido del café al ser servido lo hacía evocar imágenes de su esposa. Una mezcla de calidez y amargura llenaba su existencia mientras la incertidumbre sobre su futuro lo consumía. En un instante de claridad, su vida se convirtió en un rompecabezas lleno de piezas que no encajaban. La arrogancia de creer en la dulzura del amor se convertía en una carga opresiva. Miró a Laura, su expresión amigable ahora reflejando un conocimiento que deseaba desesperadamente entender. ¿Qué curso debería tomar en este laberinto emocional? El eco de sus decisiones lo rondaba, y cada momento que pasaba en aquella cafetería se transformaba en un deseo voraz de salir de la niebla en la que estaba atrapado. A medida que reflexionaba sobre su vida, una pregunta angustiaba su corazón. ¿Podría encontrar un camino hacia la redención sin sacrificar todo lo que había construido? La angustia lo envolvía, y la verdad palpitaba con fuerza, exigiendo ser desenterrada antes de convertirse en cenizas. La tensión estaba al límite, y un nuevo amanecer presagiaba cambios profundos en su vida. Pero lo único que sabía mientras el café se enfriaba en su mesa era que la verdad lo esperaba al final del túnel, y el camino estaba lleno de decisiones que podrían arruinarlo todo. Juan se sentía cada vez más atrapado entre el deber y el deseo, como si cada elección disponible fuese una trampa que lo ahogara un poco más. La conversación con Laura había abierto una herida que creía cerrada, pero también había plantado una semilla de autodescubrimiento que no podía ignorar. Aquel vínculo inesperado le había develado una parte de sí mismo que había estado sumergida en la rutina, en el sacrificio y la espera silenciosa.
La sensación de urgencia lo empujaba a reflexionar sobre su vida, y aquel café que alguna vez fue refugio se convertía en el epicentro de su crisis existencial. Cada sorbo que tomaba se sentía más pesado que el anterior, como si la bebida contenía el peso de sus decisiones. La claridad, o tal vez la confusión, se apoderaba de su mente al pensar en el futuro. ¿Era posible reconstruir una vida posterior a una traición? ¿O la verdad lo arrastraría al abismo? Al abandonar el café, un aire fresco le golpeó el rostro, como si el universo le brindara una nueva oportunidad para respirar. Sin embargo, el horizonte no era tan claro. Las calles de Madrid que antes le parecían acogedoras, ahora se dibujaban como un laberinto de decisiones inciertas. Decidió que era hora de tomar el control de su vida, sin importar la dificultad de las elecciones que debía enfrentar. A medida que caminaba, su mente se llenó de cuestionamientos que no podría resolver solo. Con cada paso, la idea de buscar ayuda se cristalizaba en su mente. Después de todo, su carrera como ingeniero le había enseñado a resolver problemas complejos, y esta situación no era diferente. La imagen de Laura se cruzó en su mente. Ella parecía irradiar una fortaleza contagiosa. Esa frescura en sus respuestas había despertado algo en él, un deseo de conocimiento que transgredía más allá de lo profesional. Era su momento de redescubrir qué lo motivaba realmente. Al llegar a su hogar, Juan se sentó frente a su computadora, abrumado por las opciones que se dibujaban ante él. Decidió centrar su búsqueda en la psicología y el autoconocimiento, herramientas que podrían no solo ayudar a desentrañar su confusión interna, sino también guiarlo en sus interacciones con Elena y Laura. Se inscribió en un curso en línea sobre gestión emocional y comunicación eficaz. La necesidad de conocimiento, una chispa de luz en medio de la tormenta de su vida, comenzaba a guiarlo hacia un camino de crecimiento personal. Sin embargo, sabía que este sería un viaje lleno de desafíos. Como ingeniero, había aprendido a planear y anticipar cada posible obstáculo, pero esta vez no había fórmulas ni cálculos que pudiesen evitar el dolor que lo esperaba. La verdad de sus relaciones estaba a un paso de ser revelada, y con eso vendrían momentos de confrontación y decisiones difíciles. Al día siguiente, la vida lo llevaría nuevamente hacia Laura, pero esta vez tenía la intención de enfrentar sus propios miedos. La curiosidad lo empujaba, pero también la incertidumbre. La conexión que sentía hacia ella podría ser un simple alivio temporal ante el caos de su vida. Juan cerró la computadora con determinación. Sabía que el camino hacia la redención no sería recto, pero estaba listo para dar los primeros pasos. Sin embargo, el eco de su historia familiar lo atormentaba. Las decisiones que había tomado hasta ahora pesaban sobre su alma. El silencio en su apartamento lo envolvía, pero en su interior una tormenta se desataba. Al salir, una decisión crucial le esperaba. ¿Sería capaz de afrontar la verdad con valentía o dejaría que el miedo le impidiera avanzar hacia lo desconocido? Mientras se perdía en sus pensamientos, una notificación en su teléfono capturó su atención. Era un mensaje de Elena, que decía simplemente, «Necesitamos hablar». La tensión en su pecho creció. El momento de la verdad había llegado. El mensaje de Elena resonó en su mente como un eco inquietante. De inmediato, una serie de posibles escenarios comenzó a desenrollarse ante él, cada uno más angustiante que el anterior. La presión aumentaba con cada segundo que pasaba, y una sensación de incomodidad se instaló en su pecho. Juan necesitaba organizar sus pensamientos antes de enfrentarse a la conversación que le esperaba. Tomó aire e intentó templar su agitación, pero en lugar de encontrar tranquilidad, el recuerdo de Laura emergió con una intensidad abrumadora. La fragilidad de su propia situación se hizo evidente. La conexión que había sentido con ella parecía desvanecerse ante el peso de su realidad con Elena. ¿Podía permitirse siquiera pensar en Laura mientras la verdad sobre su matrimonio pendía como una espada sobre su cuello? Decidió llamar a Laura. Quería desahogar sus pensamientos, aunque sabía que la conversación no sería fácil. Explicó brevemente su estado emocional, su intención de enfrentarse a Elena, y recibió la respuesta que había estado temiendo. «Juan, debes resolver esto con Elena primero. No puedes seguir evadiendo tus responsabilidades». La voz de Laura, serena pero firme, lo impactó. Sintió un tirón en su conciencia, y la urgencia de actuar se intensificó.
Tenía que replantearse qué tipo de hombre quería ser. Estaba atrapado, pero también vislumbraba la posibilidad de liberarse. A la mañana siguiente, se encontró frente a la puerta de su hogar. Estaba preparado para el desenlace de una etapa sombría de su vida. Sin embargo, justo antes de entrar, dudó. Su interior se debatía entre el temor y la determinación. ¿La verdad realmente lo liberaría? El clima de la ciudad se sentía sofocante, como si presagiara la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Al cruzar la puerta, la visión de Elena sentada en el sofá lo golpeó como un bufido de aire frío. Ella lo miró con incertidumbre, y en sus ojos había destellos de preocupación que calaban hasta el fondo de su ser. La conversación comenzó con pequeñas sutilezas, pero Juan sabía que no podía dilatar más la verdad. Cada palabra que pronunciaba era una mezcla de vulnerabilidad y resolución. Habló de sus sentimientos, de la relación con Laura, de sus miedos y del dolor acumulado. Pero cada revelación resultaba como una lanzada de cuchillos, no solo hacia Elena, sino también hacia su propia alma. La honestidad era un arma de doble filo. A medida que desnudaba su corazón, se dio cuenta de que en su búsqueda de la verdad había despojado a Elena de su derecho a optar. Fue un giro inesperado. No solo se trataba de su lucha interna, sino de infligir sufrimiento a quienes le importaban. Ese descubrimiento abrumador le generó una nueva inquietud. A medida que el tiempo avanzaba y la discusión se tornaba más intensa, Juan pudo notar en la expresión de Elena un dolor profundo, pero también una chispa de fortaleza que lo desarmó. Juan, siéntete libre de ser quien eres, pero recuerda, las elecciones que hacemos también nos definen, dijo ella, su voz temblorosa pero firme. Esa frase se sintió como un aliado inesperado en su búsqueda. Alcanzar su autenticidad significaba atravesar heridas, y ahora una nueva verdad lo aguardaba al otro lado. Mientras el conflicto interno comenzaba a resolverse, un mensaje de Laura iluminó su pantalla, justo al final de la confrontación con Elena. Sigo aquí, si decides abrir tu corazón. Una vez más, Juan se encontró dividido entre dos caminos. Este segundo mensaje era más que un simple recordatorio. Era una invitación a un nuevo conflicto, la prueba definitiva de su crecimiento personal. En ese preciso instante, Juan entendió que había llegado el momento de enfrentar no solo a Elena y Laura, sino también al hombre que quería llegar a ser. ¿Sería capaz de reconciliar su pasado y su futuro en un solo paso adelante? Con el corazón palpitante, miró a Elena y, en medio del caos emocional, supo que su verdadera lucha apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció gris y cargada de una inquietante expectativa. Juan se despertó con el eco de la conversación de la noche anterior resonando en su mente. La angustiante incertidumbre sobre su futuro se aferraba a su pecho como un peso insuperable. Había sido honesto, pero ahora se enfrentaba a la consecuencia de esa verdad. Su vida pendía en un frágil equilibrio entre las decisiones ya tomadas y las que aún le aguardaban. Se sentó en la cama, ansioso y con la mente revuelta. La imagen de Elena seguía fresca, sus ojos brillantes y llenos de dolor, marcando un punto de no retorno. Ella había decidido confrontarlo, buscar respuestas a dudas que él mismo había alimentado. Pero, ¿y ahora? ¿Qué dirección tomaría? Se sintió como un hombre a la deriva, atrapado en un laberinto de emociones y responsabilidades. Decidió salir a caminar. El aire fresco le ayudó a despejar la mente mientras recorrió las calles que tanto conocía. Las mismas aceras, los mismos edificios, y sin embargo, todo parecía alterado, distorsionado por la revelación de su propia verdad. En cada esquina sentía las miradas ajenas, como si pudieran leer su alma y sus secretos. Esa sensación lo llenaba de inquietud. Estaba a punto de ser visto, no solo por otros, sino por él mismo. Mientras caminaba, sus pensamientos se centraron en el mensaje de Laura. Su voz se repetía en su mente, instándolo a ser claro consigo mismo. Juan sabía que debía enfrentarse a sus propios miedos y preguntas sobre qué significaba realmente ser leal y auténtico. Regresar a su hogar sin una decisión firmemente tomada no era una opción. La idea de seguir en esa confusión lo llenaba de pavor. Siguió su camino hasta un parque cercano, un refugio donde podía sentarse frente a la naturaleza y reflexionar. Se acomodó en un banco de madera donde el sonido de las hojas susurraba al viento. Allí, con el corazón palpitante, comenzó a escribir en su mente un plan. ¿Qué necesitaba realmente?
No solo había cuestiones entre Elena y Laura, sino también la amenaza inminente de perderse a sí mismo en el proceso. Su reflexión giró hacia su carrera. Durante años había estado atrapado en un trabajo que no lo satisfacía, en el que sentía que sus capacidades no se utilizaban plenamente. Era momento de mirar más allá, de encontrar su verdadera pasión, la que le había costado tanto explorar. Tal vez esta crisis personal era también una oportunidad para redescubrirse. Empezó a pensar en lo que había descuidado, su amor por el arte, la creatividad que alguna vez lo había definido. Pero el dilema fue otro. ¿Podría buscar su propia satisfacción profesional sin causar más dolor a los que le importaban? Juan empezó a entender que el camino hacia el crecimiento personal podía incluir la aceptación de las imperfecciones en sus relaciones. Esos dilemas lo desnudaron ante una verdad vertical. Él debía ser el protagonista de su propia vida, no un secundario en los relatos de otros. Decidió que al regresar a casa, hablaría nuevamente con Elena, no solo sobre su relación, sino también sobre sus sueños y aspiraciones. La fuerza de su conversación pasada le había mostrado que ser vulnerable era necesario. La vida que deseaba vivir no solo implicaba lidiar con la verdad, sino también abrazar lo que esa verdad podía ofrecerle en términos de crecimiento. Mientras se levantaba del banco, una nueva determinación se apoderó de él. Las nubes grises parecían despejarse un poco, y el horizonte mostraba atisbos de luz. Juan sabía que debía prepararse para la conversación que cambiaría su vida, pero al mismo tiempo había un nuevo camino a explorar en su interior. El eco de la sinceridad le había mostrado no solo la necesidad de sanar sus relaciones, sino también la urgencia de sanar su propio ser. Con pasos firmes, se dirigió a casa con un nuevo propósito. Pero al abrir la puerta, algo inesperado lo detuvo en seco. Laura estaba allí, su rostro reflejando la misma mezcla de esperanza y ansiedad que él sentía. Era el momento decisivo. ¿Cómo iba a manejar la aparición de Laura en su vida en un instante tan crucial? La pregunta lo dejó atónito. Juan sintió que el aire se quedaba atrapado en su pecho. Laura, con su inconfundible mirada de seguridad y vulnerabilidad, le recordaba a su propia fragilidad. La tensión en la habitación era palpable. Sin embargo, en lugar de paralizarlo, esta confrontación abrió un espacio en su mente que anhelaba llenar con palabras que habían estado atrapadas por tanto tiempo. «Juan», comenzó Laura, su voz temblaba levemente, «he estado esperando este momento». Había una procrastinación implícita en el aire, como si ambos estuvieran conscientes de que cualquier palabra podría desencadenar un cambio profundo. Él tragó saliva, sintiendo un torrente de emociones. «Yo no estoy aquí para discutir de nuevo sobre nosotros», finalmente pudo articular, su voz firme pero cuidada. «Tengo que resolver muchas cosas en mi vida. No se trata solo de ti ni de Elena, se trata de mí». Laura lo observaba, sus ojos buscando atravesar la coraza que él había construido. Ella sabía que él se debatía entre la honestidad y la autoindulgencia. «Juan, relájate, no estoy aquí para atacarte, solo deseo entender». «¿Entender? ¿Qué hay que entender? Estoy perdido». Él buscó sus palabras con desesperación. «Me siento preso de mis decisiones, de mis compromisos, de las expectativas que los demás tienen sobre mí. Mientras tanto, yo no tengo ni idea de quién soy realmente o qué es lo que quiero». La conversación reveló un eco de sus propias inseguridades. Juan se dio cuenta de que había llegado un momento en el que necesitaba más que solo ser honesto. Tenía que ser valiente. Esa valentía le exigía dejar de jugar un papel en la vida de otros y asumir su propia narrativa. Sin embargo, el miedo lo mantenía aferrado a la inseguridad. «Te entiendo. No soy la única que ha pasado por esto», dijo Laura suavemente, tocando la esquina del sofá como si de ese contacto pudiera desprenderse alguna verdad oculta. Pero a veces, enfrentarse a lo que nos duele también es el primer paso a lo que deseamos. Sus palabras resonaron en él, estimulando un análisis crítico de lo que significaba el crecimiento personal. «¿Y si, al seguir mi verdad, hiero a los que amo?», cuestionó Juan, explorando un laberinto moral que le inquietaba más que cualquier confrontación directa. Laura le dio una respuesta meditada. «El crecimiento nunca es sencillo. A veces, el dolor es inevitable.
Pero, ¿no sabemos también que ilusionar o darnos la espalda solo perpetúa el sufrimiento? Fue un momento de revelación. Juan comprendió que sus decisiones no solo definían su camino, la manera en que se las comunicara a los demás podría transformar la experiencia compartida de cada uno. Al final, había una valiosa elección en la honestidad. La inquietud propia era el signo de su crecimiento. Necesito ser leal a mí mismo, reflexionó. Mientras observaba a Laura, empezó a visualizar sus propios sueños en el arte. Imaginarse como un artista reconocido mostrando su trabajo lo embriagaba de emoción y temor a partes iguales. Esa posibilidad lo hacía sentir vivo, una sensación que había estado reprimida bajo la rutina de su vida cotidiana. Con ese nuevo entendimiento, Juan tomó una decisión. Hablaré con Elena. Necesito ser claro sobre quién soy y qué quiero. Era un acto de valentía que lo nutriría, y por primera vez no se sintió abrumado por la idea de herir a otros. Laura sonrió, admirando su determinación. Eso es lo que necesitas hacer, ser auténtico, por ti mismo. Las decisiones vienen con consecuencias, pero también con oportunidades de reconstrucción. De repente, en medio de la conversación cargada de emociones, Juan sintió como si hubiera dado un paso hacia un futuro incierto pero prometedor. Su corazón latía rápido, no por miedo, sino por la expectativa del cambio. Al levantarse del sofá, preparándose para salir y enfrentar a Elena, la puerta se abrió de golpe. Apareció una tercera figura, la mención externa de su propio dilema. Elena. La mirada de sorpresa en su rostro enviaba una nueva ola de incertidumbre. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Elena, sus palabras suspendidas en la atmósfera como una bomba a punto de estallar. Juan se dio cuenta de que la vulnerabilidad ahora se había multiplicado. ¿Esa fuese la culminación de su valiente revelación o el inicio del verdadero caos? La sorpresa en el rostro de Elena era palpable, y un tenso silencio se instaló en la habitación. Juan sintió que el tiempo se detuvo, como si el universo estuviera esperando su reacción. Esa mirada, mezcla de confusión y enojo, lo cerró en su propia vulnerabilidad. Las palabras que había preparado se desvanecieron en su mente como el humo, dejándolo estancado en la incertidumbre. El pulso de Juan se aceleró. Sabía que había una decisión que tomar, una verdad que enfrentar. En su interior, la lucha entre el deseo de ser honesto y el temor a herir a Elena se intensificó. Se dio cuenta de que no podía retroceder. Había alcanzado un punto sin retorno. La honestidad había dejado de ser solo una opción. Se había convertido en una necesidad. Es complicado, Elena, logró decir, su voz traicionando su nerviosismo. No es lo que parece. Necesito hablar contigo. La expresión de Elena pasó de la sorpresa al dolor. ¿Complicado? ¿De verdad? ¿Cuánto tiempo llevas escondiéndome esto? Su tono desafiante resonó en la habitación, haciendo eco de las inseguridades que Juan había estado luchando por afrontar. Escucha, imploró Juan, sintiendo que cada palabra que decía era un paso hacia un abismo desconocido. No se trata solo de mí. Quiero ser honesto contigo. He estado lidiando con cuestiones que me estaban ahogando. ¿Y cuáles, Juan? ¿Cuáles son esas complicaciones? ¿Por qué me llevaste hasta aquí solo para abrir una herida? Elena interrumpió, su voz repleta de angustia. A pesar de su enfado, había un trasfondo de tristeza que penetraba en su discurso. Juan tomó un respiro profundo, buscando sus pensamientos entre la tormenta de emociones. Era el momento de compartir lo que había guardado tanto tiempo. He estado perdido, tú lo sabes, no puedo continuar así. He estado ocultando mis deseos, mis sueños, todo por miedo a lastimarte, a lastimarnos. Elena lo miraba con incredulidad, claramente luchando por comprender la profundidad de su situación. Las palabras que había utilizado con Laura ahora parecían más urgentes y necesarias que nunca. Quiero ser un artista, Elena. Es algo que he dejado de lado, pero está en mi esencia. Y por eso me ocultaste. Un retazo de dolor marcado en su voz. ¿Por qué no me lo dijiste antes, como si fueras un desconocido en tu propia vida? La confrontación lo golpeó fuerte. Era cierto, había vivido como un espectador de su propia historia, temiendo lo que significaba ser realmente él mismo. La compasión y el enojo transformaron el espacio en un campo de batalla emocional.
Porque pensé que al ocultarlo podría protegerte, pero ahora sé que no puedo seguir viviendo así, confesó, aterrorizado ante el abismo que se extendía entre ellos. La valentía que había comenzado a gestar se desmoronaba al enfrentarse a su verdad. Necesitaba decidir si iba a seguir por el sendero de la honestidad o sucumbir a la tentación de volver al refugio de mentiras que había conocido. Elena respiró hondo, procesando lo que estaba oyendo. El cambio de dinámica entre ellos era evidente, una danza entre la traición y el perdón. Enfrentados en una arena de sentimientos contradictorios, Juan sacó fuerza de su vulnerabilidad. Sé que esto no es fácil, pero tengo que ser leal a mí mismo, y deseo que tú también encuentres tu verdad. Sus palabras eran una invitación tan poderosa como arriesgada, abriendo la puerta a la posibilidad de hablar sobre lo que significaba para ambos ser verdaderamente libres. ¿Y si no puedo perdonarte? La pregunta de Elena resonó en el aire, aumentando la tensión en sus corazones. Mientras la luz del atardecer se colaba a través de la ventana, llenando la habitación con un brillo dorado, Juan comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La necesidad de enfrentar no solo su propio miedo, sino también la posibilidad de una despedida, lo mantenía en el borde de una decisión crucial. El temor y la esperanza comenzaron a entrelazarse como viejas conocidas. Juan se dio cuenta de que, sin importar el resultado, ahora era un momento de transformación. Sin embargo, había algo más que lo perseguía, un secreto aún oculto, algo que podría cambiar el rumbo de su vida una vez más. A medida que se preparaba para desvelar su verdad, una sensación de inquietud creció en su interior. ¿Sería aquel el momento definitivo, o había verdades aún más impactantes esperando ser reveladas? El silencio en la habitación se volvía aún más ensordecedor, mientras Juan observaba a Elena, que luchaba por procesar la realidad de su confesión. La presión emocional podía cortarse con un cuchillo, y él entendía que, en la vida, a menudo las decisiones más difíciles eran las que conducían a un verdadero crecimiento. En medio de esa tormenta, una chispa de determinación comenzó a encenderse dentro de él. Decidió que no podía quedarse anclado en el miedo. Había dado el primer paso al abrir su corazón, y ahora debía continuar en esa dirección, incluso si eso significaba enfrentarse a verdades más profundas y dolorosas. La idea de dejar que el autoengaño tuviera la última palabra era aún más aterradora. Quizás un nuevo camino se estaba formando ante él, aunque no supiera exactamente hacia dónde lo llevaría. «Quiero dejar atrás las sombras», pronunció Juan, su tono más firme que antes. «A partir de ahora, mi vida no va a ser un constante encubrimiento. Quiero ser lo que realmente soy, y eso incluye la posibilidad de experimentar el arte, de vivir de acuerdo con mis verdaderos deseos». Elena lo miró detenidamente, como si intentara ver más allá de su exterior. Juan sintió que se estaba sometiendo a un examen que no solo abarcaba sus palabras, sino también su alma. Sin embargo, incluso en ese análisis, encontró pequeñas dosis de confianza floreciendo a su alrededor. Algo dentro de él se negaba a retroceder, incluso ante la tormenta que su confesión había desatado. «¿Y si no está bien ser tú mismo?», Elena respondió, su voz un susurro casi perdido entre el aire pesado que los rodeaba. La vulnerabilidad en su pregunta resonó en Juan. Esa posibilidad de que él pudiera llevar a ambos a un dolor aún mayor parecía inminente, y sin embargo el deseo de crecer se convirtió en el impulso que lo empujaba hacia adelante. «Eso es un riesgo que tengo que asumir», replicó Juan, su corazón latiendo con la fuerza de una verdad recién descubierta. «Te he fallado y lo siento, pero si no me libero de esta prisión que he creado, creo que me perderé aún más a mí mismo. No puedo vivir así». La conversación se convirtió en un baluarte de lucha interna. Juan comprendió que podía encontrar una forma de reconocer sus propias vulnerabilidades, y al hacerlo, tal vez otorgar a Elena la misma oportunidad de ser honesta sobre sí misma y sus sentimientos. Recordó cómo había disfrutado de las pequeñas clases de arte, cómo cada trazo en el lienzo había sido un momento de verdadera conexión con su esencia.
Ahora, más que nunca, sentía que no podía permitirse ignorar esa parte fundamental de sí mismo. Necesito tu apoyo, Elena. Quiero que veas la versión real de mí. Me gustaría que me acompañaras en este viaje, pero solo si tú también estás dispuesta a ser sincera sobre lo que sientes, dijo. Las palabras salieron de su boca con la esperanza de que ella también encontrara la claridad que necesitaba. El rostro de Elena reflejó un subconsciente viaje a través de sus propios deseos no expresados. Juan se dio cuenta de que había algo más en juego aquí. Ella también estaba en un proceso de redescubrimiento, buscando su lugar en la vida de alguien que hasta ahora había sido un desconocido incluso para ella misma. ¿Y si no puedo seguir? La pregunta flotó simbolizando una fragilidad aprensiva, y Juan sintió una oleada de compasión por la lucha interna de Elena. En ese momento, comprendió que estaban en la misma búsqueda, aunque por razones diferentes. Allí estaba la conexión. Juntos podían explorar la verdad, no solo sobre ellos mismos, sino también sus deseos compartidos. Con una mirada decidida, Juan se preparó para ir más allá de su propio miedo, con la intención de descubrir un camino que les permitiría crecer en lugar de quedarse estancados en la incertidumbre. Sin embargo, mientras lo intentaban, un nuevo dilema tomó forma en su mente. ¿Estaba realmente listo para liberar todas sus verdades ocultas? Con cada palabra, la incertidumbre de lo que el futuro les deparaba se intensificaba. Entonces, una vibrante sensación de peligro comenzó a surcar el ambiente. Si se adentraban más en esa agua turbia de verdad, podrían emerger o ahogarse bajo su peso. Sin embargo, había un secreto que Juan no había revelado, uno que era más devastador que cualquier otra cosa que hubiera compartido hasta ahora. Y con ese pensamiento, una decisión inminente se dibujó frente a él, marcando el inicio de una avalancha de revelaciones. La luz del día se filtraba a través de la ventana, iluminando la habitación con un suave resplandor que parecía parpadear en sintonía con las batallitas internas de Juan. Estaba sentado en el borde de la cama, cruzando los dedos con inquietud y sintiendo que una sombra densa se apoderaba de su mente. La idea de soltar las verdades que había mantenido prisioneras durante tanto tiempo lo ablacionaba. Había hablado de ser él mismo, de dejar atrás las sombras, pero ahora se encontraba ante un abismo lleno de incertidumbres. ¿El secreto? Era su carga, algo que había estado reprimido en lo más profundo de sí, un eco del pasado que nunca había sido tratado. Mientras la vulnerabilidad de su confesión a Elena se deslizaba hacia un camino incierto, la presión por decidir se volvía ensordecedora. ¿Era el momento de abrir el cofre de su pasado? ¿Podría soportar las repercusiones de su revelación? Como un artista frente a un lienzo en blanco, Juan tomó aliento. Había pasado años observando la vida como un mero espectador, temiendo los trazos que podría hacer, convencido de que cualquier decisión podía resultar en un desastre. Sin embargo, frente a la posibilidad de su verdad, se dio cuenta de que la única forma de avanzar era a través de la autenticidad cruda. La autoengaño, aquella prisión que él había creado, se había transformado en un monstruo voraz, devorando su capacidad para conectar. Elena quitó suavemente una mancha del suelo, un gesto que parecía trivial, pero que en la mirada de Juan resonaba con significado. Era la búsqueda de la limpieza, de ordenar un caos interno que ambos compartían. Una parte de él deseaba estancar la conversación, aferrarse al alivio momentáneo de seguir ocultando su verdad. La otra parte, la más audaz y vibrante, anhelaba desatar el torrente de emociones que había reprimido. «Hubo alguien más, Elena», comenzó a decir, sintiendo cómo su voz temblaba un poco al pronunciar aquellas palabras. «Antes de ti, había alguien que era importante para mí, alguien que aún está en mi vida y que ahora está embarazada». La revelación cayó entre ellos como un trago amargo, desconcertando el ambiente que antes había sido de promesas y esperanzas. La expresión de Elena se tornó seria. ¿Embarazada? El tono de su voz daba un giro brusco a la conversación, llevándola a un paisaje emocional desconocido. Juan sabía que tenía que ser más claro, que no podía permitir que la confusión se adueñara de su relato. Tenía una relación con ella hace 6 meses, su nombre es Clara, continuó Juan, cada palabra un paso más audaz hacia el abismo. Cuando descubrí que estaba esperando un niño, todo se volvió un torbellino. No quería una vida así, pero hizo que todo se volviera mucho más complicado.
No sabía cómo decirlo, y el miedo a perder lo que tengo ahora contigo, me hizo cerrar mi corazón. Al pronunciar su nombre, un dolor punzante se instaló en Juan. Era el punto de quiebre hacia el cual había estado evitando acercarse, y finalmente había dado el paso. La carga de la verdad se liberaba lentamente, aunque el peso de la incertidumbre sobre su futuro se tornaba más denso. Elena lo miraba, intentando digerir cada frase. ¿Y qué quieres de mí, Juan? ¿Esperas que esto se difumine como si fuera un error pasajero? ¿Como si Clara no existiera en tu vida? Las palabras de Elena calaron hondo, desafiando las acciones y decisiones de Juan. No quiero que te sientas obligada a aceptarlo. Mi intención no es lastimarte. Quiero que entiendas que estoy aquí, trabajando para ser un hombre que se enfrente a su verdad. Una parte de él sabía que, desde ese instante, su relación con Elena nunca volvería a ser la misma. Un nuevo camino se estaba forjando, lleno de posibilidades y temores. Era un camino de honestidad que quizás podría llevar a la sanación, pero que a su vez traía consigo la sombra de decisiones pasadas. Mientras observaba a Elena y sus emociones jugar en su rostro, Juan se preguntaba si realmente estaba preparado para afrontar las consecuencias, no solo de su revelación, sino de todo lo que eso significaba. Corazones fracturados pueden repararse, pensó, pero las cicatrices siempre quedarán. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía que quizás era ese mismo dolor el que podría guiarlo hacia su evolución, hacia un futuro que podría ser menos incierto, pero igualmente desafiante. Un futuro donde su autenticidad pudiera brillar, no solo como un hombre, sino como un artista renovado. Mientras el silencio se instalaba, ambos comprendieron que este no era el final de su conversación, sino apenas el principio de un nuevo capítulo en sus vidas. Con esa idea, Juan solo podía pensar en lo que vendría después. ¿Sería capaz de luchar por su verdad y liberar el peso de su pasado ante el mundo, incluso cuando todo a su alrededor parecía estar desmoronándose? La respuesta parecía tan inevitable como aterradora. El silencio que siguió a la confesión de Juan se convirtió en un eco ensordecedor, un peso que ambos compartían pero que ningún futuro podía aliviar. Mientras su mente giraba en círculos, Juan se sintió atrapado en un laberinto de emociones contradictorias. La fuerte necesidad de ser auténtico chocaba con el pánico de lo que ello significaba, la posible pérdida de Elena. El rostro de ella, cuyas facciones ahora eran un mapa de incredulidad, le recordaba el valor de la honestidad, pero también el riesgo de una vulnerabilidad expuesta. «No puedo creer que todo esto haya pasado mientras yo estaba aquí», dijo finalmente. Su voz, temblando, dejaba entrever una herida abierta, una brecha que Juan sabía que podría resultar insalvable. Esperaba que su sinceridad fuera un puente, no un abismo. Y sin embargo, la tensión que se había acumulado en el aire se sentía casi palpable. A medida que la realidad de su situación se volvió más clara, Juan decidió que ya no podía permitirse el lujo de la indecisión. Estaba ante una encrucijada. ¿Cómo podría sanar esta relación? ¿Cómo podría conseguir que su verdad no borrara su futuro? Mientras Elena se perdía en sus pensamientos, Juan se enfocó en la siguiente acción. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, sintiendo el calor del sol cargarlo de una energía nueva. Ahí, en ese instante, comprendió que el desahogo que había anhelado no era solo para él, sino también para Elena, quien tenía derecho a conocer la totalidad de sus experiencias y decisiones. «Entiendo que esto es mucho que procesar. No espero que me perdones ni que todo vuelva a ser como antes de esto», le dijo, con la voz firme. «Solo quiero que sepas que estoy aquí. Quiero trabajar en nosotros. Sé que he fallado, pero estoy dispuesto a cambiar. Quiero aprender de esto y crecer». Las palabras destilaban su deseo de mejorar, de evolucionar. Se dio cuenta de que, al compartir su verdad, ya había comenzado un viaje de transformación. No obstante, la verdadera batalla aún estaba por comenzar. Su mente se llenó con interrogantes. ¿Qué implicaba realmente esta evolución? ¿Cómo podría aceptarse a sí mismo si sus propias decisiones lo habían llevado a este punto de inflexión? Elena lo miró,
y una chispa de duda cruzó su rostro. ¿Puedes confrontar a Clara?, preguntó con un tono de seriedad. La pregunta era directa, un reto que Juan sabía que debía tomar con la mayor seriedad. Si quería avanzar, debía despojarse de las máscaras que había usado durante tanto tiempo. Tenía que enfrentar su historia, no solo para aclarar su presente, sino también para definir su futuro. «Haré lo que sea necesario», contestó Juan, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Era una promesa y un compromiso, no solo a Elena, sino también a sí mismo. Había una lucha interna por superar el dilema de las emociones, el peso del pasado y la presión del futuro que debía confrontar. La inquietante realización de que enfrentarse a Clara y a lo que eso implicaba podía cambiar el rumbo de su vida lo llevó a reflexionar aún más. ¿Sería capaz de ser el hombre que Clara y el futuro niño necesitarían, a pesar de su historia compartida con Elena? La respuesta estaba en sus manos, pero la ruta estaba llena de obstáculos. Con una respiración profunda, Juan sintió que la decisión se aferraba a su corazón. La verdad era su arma, pero era a la vez su talón de Aquiles. Mientras caminaba de regreso hacia Elena, sabía que todas las verdades que había guardado deseaban salir a la superficie, y que su desafío podría ser el catalizador para su transformación, aunque las heridas aún estuvieran frescas. «Elena, no quiero seguir ocultando cosas, y sé que esto no se arreglará de la noche a la mañana. Pero si hay una oportunidad de sanar juntos, quiero aprovecharla». Mientras decía esto, Juan se sintió liberado de parte de su carga. Aún así, en el fondo, la certeza de que todo podría desmoronarse lo mantenía alerta. Con el corazón acelerado y una nueva perspectiva en mente, Juan sabía que cada paso hacia Clara y la verdad era crucial, y que su destino ahora dependía de cómo manejaría este nuevo desafío. ¿Podría quebrar la dinámica de su pasado y construir un futuro más brillante, o caería de nuevo en la misma trampa emocional que había intentado evadir? La incertidumbre lo acompañaba, y con ella llegaba la urgencia de tomar decisiones que definirían su nuevo camino. La luz de la mañana se colaba a través de la ventana, iluminando la habitación con un brillo renovado. Juan se encontraba en un punto decisivo de su vida. Tras enfrentar a Elena y revelarle su verdad, el peso de su confesión aún lo mantenía en una atmósfera de incertidumbre, pero algo había cambiado en él. Una chispa de autenticidad había encendido su espíritu. La verdad que había compartido no solo era un peso menos en su alma, sino también el primer paso hacia la liberación. Decidido a asumir la responsabilidad de sus decisiones, Juan se levantó del sofá y se dirigió a la cocina. La imagen de Clara y su inminente maternidad lo seguía como una sombra, pero ya no era un motivo para huir. Era momento de actuar. No solo para abordar su pasado, sino para construir un futuro donde pudiera ser un hombre pleno y auténtico. Mientras preparaba un café, reflexionó sobre el daño que había causado, no solo a Elena, sino también a sí mismo. La carga de una vida construida sobre medias verdades comenzaba a hacerse insostenible. Juan había decidido que, sin importar qué pasara, debía enfrentar a Clara. Era su responsabilidad, no solo como hombre, sino como un futuro padre. En su interior, la determinación se forjaba con cada gota de café que caía en la taza. Con el café en mano, volvió a la sala y encontró a Elena más tranquila, en un rincón del sofá. Ella le sonrió levemente, reconociendo su propia lucha interna. «¿Y ahora qué, Juan?», preguntó, su voz suave pero firme. «¿Qué harás con todo esto?». «Voy a hablar con Clara», respondió Juan, sintiendo que cada palabra se deslizaba con sinceridad. «Necesito asumir este compromiso. No puedo seguir siendo un hombre que oculta su verdad. Si quiero construir algo real contigo, debo enfrentar mi pasado con todas sus consecuencias». Elena lo observó con una mezcla de admiración y preocupación. «Eso es valiente, pero también peligroso. ¿Estás preparado para lo que ella te dirá?». «Lo estoy. Este es el momento de ser honesto y valiente. Y si no puedo conquistar mis miedos, la posibilidad de comenzar una nueva vida contigo será solo un sueño». Juan sintió una oleada de confianza fluir en su interior. Cada palabra pronunciada fortalecía su determinación.
Una vez finalizado el breve intercambio, se despidieron con un ligero roce de manos, un gesto que simbolizaba esperanzas compartidas y vulnerabilidades expuestas. Juan se dirigió a la puerta, sintiendo como si el universo lo empujara hacia afuera, hacia un nuevo amanecer de posibilidades. Mientras caminaba hacia la calle, sintió el viento fresco acariciar su rostro, como si le diera la bienvenida a su nuevo yo. Al llegar a la casa de Clara, la angustia del momento arremetió contra su pecho como un tambor rítmico. Cada paso lo acercaba más a la realidad que había enfrentado por tanto tiempo. Cada segundo parecía una eternidad. Se plantó frente a la puerta, tomó aire y antes de llamar, se aseguró de estar presentable. Su mente rebosaba de preguntas sobre cómo reaccionaría ella. ¿Le daría la noticia de manera positiva o sería el desencadenante de un caos mayor? Cuando Clara abrió la puerta, su rostro reflejaba sorpresa fusionada con inquietud. «Juan», murmuró, su voz llena de una mezcla de tristeza y esperanza. «No esperaba verte. Debemos hablar. Hay cosas que no he compartido contigo y que mereces saber», dijo Juan, sintiendo que su voz se afirmaba con cada palabra. La conversación comenzó de inmediato, empujada por la adrenalina y la urgencia. A medida que las palabras fluyeron, Juan le reveló no solo sobre la carga que llevaba a cuestas, sino también su enfoque renovado hacia la vida y el deseo de ser parte activa en la vida del futuro niño. La conversación no fue sencilla, se llenó de momentos tensos y silencios profundos, pero también del compromiso sincero de Juan de asumir la nueva paternidad con todos sus retos. Con cada palabra, Juan sentía que su alma se liberaba de un peso abrumador. La verdad, aunque dolorosa, fue una herramienta de sanación que comenzó a transformar su futuro. En un momento crucial de la conversación, Clara se dio cuenta del cambio en él. Ella, aunque afectada, apreció su valentía. La discusión se tornó menos combativa y más constructiva, enfocándose en las responsabilidades que ambos debían asumir por el bienestar de su hijo. Cuando la conversación finalmente tocó a su fin, Juan dio un paso hacia adelante, determinando que necesitaba cumplir con su papel de nuevo padre. Él aclaró que tanto él como Clara estaban en un proceso de crecimiento. Con la honestidad como bandera, ambos decidieron colaborar en la creación de un ambiente donde su hijo pudiera crecer rodeado de amor y sinceridad. Mientras salía de la casa de Clara, Juan sintió que, aunque su vida había cambiado radicalmente, había espacio para una nueva esperanza. Las decisiones tomadas no solo serían prueba de su valentía, sino también de su intención de ser un hombre íntegro. Al llegar a casa, encontró a Elena esperándolo. La incertidumbre en su mirada quedó atrás. Aquellos momentos de honestidad, aunque complicados, sentaron las bases para un nuevo capítulo, uno donde podían afrontar sus propias verdades y construir una historia juntos. Sin duda, había un camino lleno de desafíos por delante, pero Juan se sentía listo para ser el protagonista de su vida. Había conquistado sus miedos, había asumido sus verdades y había abierto la puerta a un futuro lleno de posibilidades. El camino hacia la redención no sería simple, pero ya no se sentía perdido. Había aprendido a manejar sus emociones, a reconocer las necesidades de los demás y, sobre todo, a ser honesto consigo mismo. En ese instante, Juan comprendió que la verdadera transformación individual provenía de las decisiones que tomamos frente a la adversidad. Y con esa claridad se dirigió hacia Elena, listo para construir una vida nueva cimentada en la confianza y la sinceridad. Este era su momento de florecer, no solo como ingeniero, sino como artista de su propia vida. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, un nuevo capítulo comenzaba ante él, iluminando el camino que había decidido tomar, un camino de crecimiento personal inquebrantable y realización. La historia de Juan se transforma en un llamado a la acción para todos aquellos que enfrentan sus propias adversidades. No esperen más. La honestidad con uno mismo siempre será el primer paso hacia la verdadera libertad. Necesitan suscribirse ahora para seguir acompañando estas historias de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se inspiren. Comenten su opinión sobre el final de esta historia y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperen ni un segundo más.